Finalmente la espera ha terminado. Aquí tenemos la nueva versión de Affinity creada por Canva y vamos a hacer un pequeño resumen en este video de un poco cómo está el panorama de Affinity. Y sí, antes de entrar en materia, es totalmente gratis, pero con asteriscos, ¿ok? Hay detalles a mencionar importantes. Pero en esencia, toda la funcionalidad básica de Affinity se encuentra completamente gratis y lo mejor de todo, en una sola aplicación que integra absolutamente todo. Así que vamos a ver todos los detalles en el video, que hay bastante de qué hablar. Y por supuesto, antes de entrar en materia, recordar que tenemos el grupo de Affinity en tu idioma por si necesitas ayuda. En la descripción están todos los enlaces del grupo de Affinity en tu idioma en todas sus plataformas. Como mencioné al inicio del video, es totalmente gratis salvo las funciones de inteligencia artificial. En esencia, todo lo que teníamos en la versión 2, ahora lo tenemos en esta versión de forma gratuita con comillas. Vamos a ver eso un poco más adelante. Si exploramos aquí la página, pues lo que más destaca, por supuesto, como mencioné al inicio, es que tenemos una sola aplicación que agrupa absolutamente todo. Y si queremos descargar, pues necesitamos una cuenta de Canva. Si no la tenemos que crear, incluso para usar la parte gratuita. Cuando vamos a las descargas, pues solo está macOS y Windows. La versión de iPad sigue pendiente. Y ellos hacen mucho énfasis en que todo es gratuito salvo las funciones de inteligencia artificial. Si yo toco alguna función de inteligencia artificial con una cuenta Canva gratuita, pues me sale este menú de acá donde me indica que tengo que tener el Canva Pro para disfrutar de esa función. 6.5 mensual, 55 anual. Estos precios varían de acuerdo a la región. Si nos vamos a el Affinity, porque sí, ahora se llama Affinity nada más, es un solo programa y contiene absolutamente todo. En esencia, a simple vistazo, las herramientas siguen en la parte izquierda, los menús de la parte derecha siguen exactamente igual y en la parte superior tenemos esta pequeña barra contextual que cambia de acuerdo a la herramienta que tenemos seleccionada. La novedad es que cuando seleccionamos alguna herramienta que tiene más opciones, las opciones extras aparecen aquí en una ventana flotante por si quieres cambiar rápidamente. ¿Qué es un poco lo que cambia? Que ahora todo está integrado en esta ventana, lo que significa que tenemos todos los menús de todas las aplicaciones y van cambiando de acuerdo a lo que tenemos seleccionado, pues algunas cosas se activan y otras no. Lo primero es la persona de vector, que el primer cambio también importante es que ahora no se llaman personas, se llaman estudio. Entonces el primer estudio es vector, después está pixel, después está diseño, que sería el equivalente a publisher, le cambiaron el nombre, y el de exportación ahora se llama sector. Y aquí está lo del Canvas IA, que cuando tocamos algo que requiere inteligencia artificial, pues nos sale este pequeño menú que nos indica que debemos pagar si nuestra cuenta es gratuita y nos lleva a la página que mostré antes. También destacar que estos pequeños tres menús de acá, estos pequeños tres puntos, pues muestran que hay más opciones como la opción de retoque para fotografía, degradado de color, tipografía y composición. Y en este botón de crear estudio podemos crear arreglos de lo que necesitemos, crear nuevas agrupaciones de lo que más usamos. En esta parte superior tenemos la vista pixel y la vista vectorial, que en este caso, si estamos con vectores, pues lo correcto es que veamos los vectores. Ven que cuando seleccioné para generar una figura, como siempre se hacía antes, todas las figuras se despliegan en este pequeño menú por si queremos cambiar rápidamente. Tenemos aquí el color. En esencia sigue siendo Affinity, pero con inteligencia artificial, unificado todo en una sola aplicación. Y ahora los archivos que se generan son .af.
se genera un solo archivo para todos los programas, que como vemos aquí es .af. Y eso es un poco como la vista general de lo que tenemos. Sí, en esencia es Affinity y podemos usarlo completamente gratuito siempre que no utilicemos funciones de inteligencia artificial. Lo que mencioné al principio, ¿por qué digo que en esencia todo es gratis pero hay comillas? Bueno, si me vengo aquí a la parte de descargar y bajo, tenemos un pequeño cuadro comparativo que me muestra todo y me dice que sí, exactamente todo menos la inteligencia artificial. Así que vamos a leerlo para que vean un poco lo que no vamos a tener si no pagamos la suscripción, que sería el relleno generativo, expansión y edición, generación de imágenes y vectores, eliminación de fondo y selección de sujeto, colorización, selección de profundidad y superresolución, desenfoque e iluminación de retratos y el historial de generación. En todo esto que mencioné, la selección de sujeto antes era completamente gratis, ahora es parte de las funciones de inteligencia artificial. Así que eso es lo único que perdemos. Pero teóricamente en la persona de Pixel, por acá sigue estando la herramienta de selección de objeto. Aquí está. Esta selección de objetos sigue siendo relativamente automática, ejecutada en local y sigue siendo gratuita. Por cierto, en editar ajustes tenemos todos los ajustes como teníamos antes, y el aprendizaje automático, solo esa segmentación de la herramienta es gratuita. Todas las demás opciones pues son premium, con la cuenta premium, que como vemos tiene aquí la coronita. Entonces yo lo veo de una forma positiva porque digamos que más personas van a poder acceder a todas las herramientas de Affinity. Ahora no se necesita pagar nada para tener un software profesional, y si quieres la asistencia de la inteligencia artificial pues pagas tu suscripción y tienes cosas extras que antes no tenían. Por ejemplo, vamos a destacar algo interesante. Ahora tenemos aquí en Vector, rastro de imagen, que sí es el cálculo interactivo que tanto estábamos pidiendo. Hay algunas cositas por ahí nuevas. El problema es que ubicarnos en todo lo nuevo a veces está un poco complicado porque a todas las herramientas algunas les cambiaron el nombre y pues hay que volver a acostumbrarse un poco con los cambios de nombre. Para cerrar el video me gustaría escuchar la opinión de la comunidad. ¿Qué piensan de este cambio tan grande que hubo? En esencia, como ya mencioné, pues podemos decir que en cierta forma todo Affinity ahora es gratuito y está en una sola aplicación, que lo hace muchísimo más cómodo y con un solo archivo de guardado, que obviamente se guarda en local, no se guarda en la nube de Canva. Y teóricamente Canva promete que todo se mantendrá con uso de privacidad 100% y que no usarán nada de tu contenido para entrenar nada, porque todo se guarda dentro de tu propio equipo. Y bueno, las únicas funciones que son de pago, pues me parece que en cierta manera tienen un precio razonable, pero me gustaría escuchar pues la opinión de la comunidad. Y por supuesto mencionar para cerrar que voy a actualizar el curso de Affinity como un solo curso, incluir de todo un poco lo que tenemos, ya que es una sola aplicación. Ahora será un solo curso que pues iremos actualizando poco a poco, y sobre todo para ubicar a los usuarios antiguos y que sepan cuáles son las herramientas y los nombres nuevos que tienen, y ponernos un poco al día con todo. Yo sinceramente pues creo que estoy contento en cierta forma, pero no sé, me queda como un mal sabor de boca. Muy importante para mencionar, los usuarios antiguos de Affinity recibimos un correo diciendo que viene un regalito en camino en los próximos días o quizás la próxima semana. No sé qué es lo que van a dar, pero bueno, viene algo por ahí. Y bueno, lamentablemente la V2 pues hasta aquí llegó. Ahorita estamos en esta. Que por cierto podemos ver, esto es la versión 3, sí, al final lo nombraron 3, pero le quitaron todos los nombres. Simplemente se llama Affinity con esa tipografía bastante extraña, by Canva, y listo. O sea, ahora será solo Affinity, punto.
todas las aplicaciones están aquí dentro. Entonces, bueno, eso sería todo por este video y estaré atento a los comentarios.